Te doy gracias por la oportunidad, Señor, de enseñar tu paracha hoy, Señor. Gracias por tu palabra, por tu enseñanza, por lo que has puesto, Señor, en mi corazón. Bendito Dios, que seas tú hablando, Señor, a través mío, que yo sea un instrumento fiel, Señor, y genuino, Señor, y honroso delante de ti para llevar tu palabra, Señor, y el mensaje que tú tienes, Señor, para tu pueblo, bendito Dios, para nosotros, Señor. Crucifico mi yo, muero mi yo, Señor, te clamo que no sea yo hablando, Señor, sino seas tú a través de tu Santo Espíritu y destruimos y reprendemos toda obra del diablo en el nombre de Yeshua HaMashiach y ponemos tus ángeles aquí. Beshen Yeshua HaMashiach. Amén. La parashá que nos corresponde en el día de hoy es la parashá número 13, Shemot, que traduce nombres, y se encuentra desde Éxodo 1 hasta Éxodo 6:1. La he titulado hoy de una vez, para entrar ya en materia. Obviamente vamos a ver el contexto primero de la parashá, pero la he titulado Desenmascarando un enemigo feroz. Y lo vamos a ir viendo en el transcurso de toda esta enseñanza, que de esta realidad, es historia, estos son hechos verídicos que le pasaron al pueblo de Israel. Así muchos quieran decir que son fantasías, esto es una realidad para los hijos de Dios y es una verdad. Y yo lo creo y así pasó. Vamos a hacer un resumen corto de la parashá. Son 5 capítulos más un versículo del capítulo 6. ¿De qué se trata esta parashá? En el capítulo 1 vemos cómo empieza una nueva etapa para el pueblo de Israel. Lo vemos ahí. Dice que estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en la tierra de Egipto con Jacob. Cada uno entró con sus familias y menciona cada una de las 12 tribus. Y dice en el 5, todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Pero pasó un hecho importante, murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel empezaron a fructificarse, dice en el 7, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entonces en este primer capítulo vemos cómo muere José. Ya hemos visto en los anteriores parashot que había entrado todo Israel a Egipto porque José estaba ahí como el segundo de Faraón de Egipto, donde Egipto fue prosperado por todo lo que el Señor mandó y mostró. José fue un instrumento, pero en este momento ya él muere y queda Israel ahí en ese pueblo de Egipto. Pero dice en este capítulo primero que se levanta un faraón, un rey, que no conocía a José. Dice en el 8, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Este faraón, dicen los sabios, inclusive decía la Torá de Met, que se podría interpretar que que no conocía a José y que no quería conocer a José. Me ponía yo a pensar, esto es un comentario mío, si un faraón, un rey de toda una nación como Egipto, no conoce la historia de su pueblo, es decir, rarísimo, porque en los libros y en todos los escritos históricos de Egipto debió quedar implícito que hubo un varón que hizo que prosperara Egipto y que ayudó a Faraón, y el cual Faraón permitió, que fue José. Pero este Faraón, dice la palabra de Dios, dice aquí la palabra de Dios, no conocía a José. No quiso conocerlo tal vez, no le interesaba saber qué era lo que había pasado con José y todas las maravillas que Dios había hecho con él. No era por José, no me malentiendan, porque Dios había hecho a través de José y lo que usó a José ahí. Pero no lo conocía, de tal manera que dice este faraón, mire lo que empieza a pensar. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. La primera exclamación de este hombre que refiere la palabra de Dios, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Aquí en estos relatos de la palabra de Dios vamos a encontrar y vamos a ir descubriendo cómo se levanta ese enemigo feroz contra el pueblo de Israel. Ya lo estamos viendo acá. Vemos aquí el temor que este hombre estaba sintiendo y la envidia que estaba sintiendo. Eso lo corroboran y se puede ver durante toda la palabra de Dios en varios versículos. He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor.
¿Por qué se preocupa? Y más fuerte que nosotros. Empieza a tener una actitud frente al pueblo de Israel diferente. Y ya no empieza a pensar como pensaba el faraón que conocía a José, sino empieza a ver a Israel con otros ojos. Y empieza a utilizar su poder y su fuerza para reprimir al pueblo de Israel. Y dice en el 10, ahora pues, mire lo que dice el versículo 10, ahora pues seamos sabios para con él. ¿Para con quién? Para con Israel. Para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Mire lo que empieza a pensar este hombre. Ahora pues seamos sabios para con él. ¿Qué sabiduría estaba usando este faraón? No era la sabiduría de Dios. Porque estaba buscando la destrucción de Israel. Estaba buscando que Israel mermara, que Israel muriera. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique. O sea, para que no siga creciendo. El Señor había hecho crecer a Israel. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. En otras versiones, Torah me decía que se podía interpretar como que se apodere de la tierra. Aquí dice y se vaya de la tierra. Bueno, también era difícil que a quien tenía sometido, subyugado, se fuera de la tierra, que a quien le estaba sirviendo se fuera de la tierra. Faraón no quería eso. Quería que Israel siguiera subyugado y sometido y sirviendo a Egipto. Ya empezamos a darnos cuenta qué clase de enemigo se está empezando a desenmascarar en estos momentos. Entonces mire lo que hace usando de su poder y de su fuerza. 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuando más los suprimían, tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. ¿Qué tal esto? Empezaron a someter a Israel, como ya lo he dicho. Empezaron a aprovecharse de Israel. Querían que Israel no prosperara. Pero aquí, un aspecto que quiero que tengamos en cuenta en esta enseñanza, primera cosa, Elohim tiene un plan para Israel. Así como tenía un plan con Moshe. Así como lo tiene para ti y para mí. Dios tiene un plan. Primer aspecto ahí que tenemos que ver. Pero estos enemigos no querían que Israel prosperara. Y los egipcios en el 13 hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Y mire más lo que habla el rey. Habla y dice en el 15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. No querían por todo lado, por ningún medio, que Israel prosperara. Pero las parteras, para ir adelantando, temieron a Dios. Y ellas no hacían lo que este malvado rey quería hacer. ¿Por qué? Porque tuvieron temor de Dios. Las personas que se identifican con Dios van a identificarse con el propósito de Israel, de ser bendecidos. Y no van a permitir que el plan de Dios se destruya, porque tienen temor de Dios. Pero estas otras personas, Faraón y su pueblo, no tenían temor de Dios. No quisieron conocer a José, dice la palabra de Dios, que era como decir, no queremos conocer lo que Dios ha hecho en Egipto. Entonces ya nos estamos dando cuenta de qué clase de enemigos está enfrentando Israel. Aquí en este primer capítulo vemos el propósito que Dios tenía para Israel. Dios estaba llamando a Israel y lo vemos en la palabra de Dios que cuando Dios habla con Moshe le dice, saca a mi pueblo y dile que venga y me adore. Iban a servir, a adorar a Dios. No quería Egipto eso. Los enemigos de Dios no querían que se hiciera eso. Las parteras no hicieron caso y Faraón sigue insistiendo y le dice a su pueblo en el 22, entonces Faraón mandó, cuando se dio cuenta que las parteras no hicieron caso, Faraón mandó en el 22, dice, a todo su pueblo diciendo, echa al río a todo hijo que nazca.
echa al río a todo hijo que nazca. ¿Qué tal esta maldad? Ahí quiero que veamos cómo Israel es llamado, cómo Israel tiene un propósito para Dios, un plan. Y aquí también vamos a ver en estos capítulos de la Parashá cómo Moshe es llamado por Dios y Moshe es escogido con un propósito delante de Dios y que tiene muchas dificultades, pero vamos a ver qué va pasando. Entonces, segundo aspecto que quiero que tengamos en cuenta y vayamos mirando en esta enseñanza y es que hay un conflicto aquí. ¿Hay un conflicto de quién? De los hijos de Elohim y los hijos del mundo. ¿Quiénes son los hijos del mundo? Los que no han nacido de nuevo, los que no han nacido en Yeshua HaMashiach, los que no han conocido a Dios, no han querido conocer a Dios. Como dice la palabra de Dios, el sol sale para todos y han tenido la oportunidad de conocer a Dios, pero no han querido conocer a Dios. Ese es el conflicto que hay y ese es el enemigo feroz que quiero que empecemos a descubrir desde este momento. El pueblo que está sin Dios es un enemigo de los planes de Dios. Por consiguiente, es un enemigo tuyo y mío. Y vamos a tener que conocerlo y vamos a tener que saber cómo se desenmascara. Ya lo conocemos, esto no es nuevo. Todos lo hemos leído la palabra de Dios. Ese es el segundo aspecto que quiero que tengamos y en cuenta. Y el tercer aspecto es mirar cuál es la naturaleza de ese enemigo. ¿Cómo actúa ese enemigo? ¿Qué lo motiva a ese enemigo para irse en contra de las cosas de Dios? Y vamos a llegar a un personaje muy contradictorio en las cosas de Dios. En el capítulo 2 de Éxodo, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Aquí empieza el Señor a llamar y a cuidar a Moshe. Dice que era un niño hermoso y lo cuidó. Pero los egipcios estaban matando a todos los hebreos niños. Ella lo escondió, pero ya no pudo hacer nada más. Eso va a pasar en nuestras vidas. Hay un momento en que no sabemos qué más va a hacer. ¿Y qué tuvo que hacer esta mujer? Confiar en Dios y mandar a su hijo en una arquilla. Imagínense eso. Yo veía eso y decía, ¿cómo así? La madre echa a su hijo al río con todos los cuidados y todo, pero ustedes saben qué es un río, a dónde podría llegar ese niño, qué le podría pasar a ese niño, se podría voltear, le podría pasar 1000 cosas, se podría ahogar, pero ahí vemos la mano del Eterno actuando para cuidar el plan que Dios tenía con Moshe. Ella lo manda en la arquilla, confiando en Dios, no podía hacer más, no pudo esconderlo más. Hay momentos en que no se puede hacer nada más. Qué delicia sino confiar en Dios. Y lo manda al río con tal plan de Dios que lo recoge la hija de Faraón. Y la hija de Faraón tiene compasión de él, dice la palabra de Dios. 2:6. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. ¿Qué tal? Esta mujer que no era del pueblo de Dios, tuvo compasión de este niño que sabía ella que era hebreo, que su padre había dicho que tenían que matar a todos los hebreos, pero no le importa. El Señor usa a estas personas que no conocían a Dios para bendecir a la vida de Moshe. Y llama a una de sus criadas para que vaya y busque a una de las mujeres hebreas. ¿Y quién traen? Traen a la madre. Vemos todo lo que pasa a Moshe, que era uno de los escogidos para liberar a su pueblo. Después de eso, ya crece Moshe. Y en el capítulo 2:14, quiero que veamos rápidamente qué es lo que está pasando cuando el Señor llama a Moshe, todas las vicisitudes que tiene Moshe, pero de todas ellas, el Eterno lo libra. Dice el Éxodo 2:14, y respondió, ¿quién? Ya creció Moshe y resulta que Moshe tiene un altercado, mata a un egipcio y vuelve y él tenía ese celo por su pueblo, quiere defender a su pueblo, pero es descubierto, no era el tiempo de Moshe para llegar al pueblo
de Dios. Quiero llegar a ese punto. Por eso dice Éxodo 2:14, y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moshe tuvo miedo y dijo: ciertamente esto es descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moshe, pero Moshe huyó delante de Faraón y habitó ¿dónde? En tierra de Madián. No era el tiempo de que Moshe empezara a liberar a su pueblo. Iba a ser el escogido de Dios, pero no era el momento. Ya vemos en Éxodo 3 cómo viene el llamado de Dios a Moshe. Y Moshe dice: ¿quién soy yo para Elohim? Pero mire lo que dice Éxodo 3:11. Entonces Moshe respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto de los hijos de Israel? No es porque eres tú o yo. Y alguien publicaba hace poco algo respecto a esto, el 12. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. No importa cómo estás tú o yo, pero lo que importa es quién está contigo. Y Dios iba a estar con Moshe. Moshe tenía miedo. Por eso Dios le tiene que decir: ve, porque yo estoy contigo. Y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ahí es el llamado de Dios a Moshe. Pero ¿qué pasa? Moshe dice: voy a llegar a mi pueblo. ¿Qué me va a decir que soy yo? Sí. Moshe sabía que si se iba a presentar así con sus pergaminos, o él sabiendo qué pergaminos tenía, no lo iban a aceptar. Pero por eso Dios hace la obra completa y le dice: yo te voy a respaldar, Moshe. Te voy a respaldar con mis milagros, con mis hechos, con mis prodigios, con mis milagros. Y dice Éxodo 4:1, entonces Moshe respondió diciendo: he aquí ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido el Eterno. Y el Eterno dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moshe huía de ella. Entonces dijo el Eterno a Moshe: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido el Eterno, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. El Señor estaba respaldando a Moshe, como te va a respaldar a ti y a mí, en el propósito que Dios tiene para ti y para los planes de Dios en su reino. Y fuera de eso, dice: y si aún, en el 9, y si aún no creyeren estas dos señales, si aún no creyeren estas dos señales, le da una señal, le da dos, que la segunda es meter la mano en el costado y se vuelve leprosa, y la vuelve a meter y se limpia. Pero dice el Señor: y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Respaldando a Moshe con sus prodigios y señales para el propósito que tenía Dios con Moshe. Ahora es el tiempo. Ahora ya llegó el tiempo para él. Y dice en Éxodo 4:19, dijo también el Eterno a Moshe en Madián: ve y vuelve a Egipto. ¿Por qué qué? Porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. El Señor preparó todo lo que él necesitaba para que el plan de Dios en la vida de Moshe y en la vida de su pueblo llevara al lugar. Así es. Así es contigo y conmigo. Dios tiene un plan para ti, y lo vemos aquí en el plan que Dios tiene para Israel y en el plan que Dios tiene para Moshe. No es en tu tiempo, no es en el tiempo que tú creas que ya estás listo o que te desespera. Es en el tiempo de Dios, cuando Él ha aparejado todo. Y el Señor, tú no vas a tener que hacer nada, porque si estás con Dios, pues sí vas a tener que estar con el Eterno. Pero si el Señor va a respaldarte para que la obra del Eterno sea hecha. Después en el capítulo 5, dice en el capítulo 5 que ya después Moshe y Aarón entraron a la presencia de Faraón y
y le dijeron, el Eterno, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Y Faraón no quiso. Y ahí es donde empiezan todas las señales, todas las 10 plagas y la última plaga que desde el principio Moisés sabía, y era la muerte del primogénito. Así va a ser el juicio contra los que se oponen a los planes de Dios. Severo. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Eterno, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dice tercera de Juan 1:2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Yeshua HaMashiach. Son versículos que respaldan, y obviamente todos los conocemos, el plan que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y pasamos al segundo aspecto, el conflicto. Pero hay un enemigo que quiere entorpecer tu prosperidad y destruir lo grande que Elohim tiene para ti. Y de paso, llevarse el plan que Dios necesita que tú y yo hagamos para su reino. Son dos planes. El plan que Dios tiene para tu vida, de bendición, pero el plan que tú tienes en el reino de Dios. El mismo Yeshua HaMashiach, cuando se perdió de pequeño, ¿qué respondió? Eso está en Lucas 2:49. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y tú y yo tenemos que seguir la vida de Yeshua HaMashiach. Tenemos que andar en los negocios de nuestro Padre. Velar por los negocios de nuestro Padre. Dice Salmos 48, el hacer tu voluntad, oh Elohim mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Juan 4:34, Yeshua les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. Entonces, hay un propósito para nuestras vidas, y tenemos que llevarlo a cabo. Como les decía, hasta aquí hemos visto el llamado tanto de Israel, y las complicaciones y el llamado de Moisés e igualmente las complicaciones que tuvieron. Pero también hemos visto el respaldo incondicional del Eterno. En todo este relato de lo que vivió Israel y Moisés, nos damos cuenta de la oposición que ejerció Egipto y Faraón para que no se cumpliera la voluntad de Elohim. Y vemos cómo se levantó y se levanta una fuerza contraria a los hijos de Israel. Esta fuerza contraria, antagónica a Elohim y a sus hijos, es la que quiero referirme y hacer ver. ¿Cómo usa el diablo a los impíos para dañar a los hijos de Dios? Para fastidiar a los hijos de Dios, para echar a perder la voluntad de Dios, porque ellos, su motivación y su propósito es totalmente diferente al que Dios tiene y al que tiene obviamente sus hijos de Dios. Por eso tenemos que estar pendientes. Y también voy a dar algunas soluciones que habla la palabra de Dios de lo que debemos hacer para que no seamos afectados. Y todos lo hemos tenido que vivir porque estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Pero el mundo se comporta con los hijos de Dios de manera arrogante, de manera humillante. Ese es el otro enemigo que el diablo usa para que la voluntad de Dios no se haga. Y eso, pero eso tiene una raíz. ¿De dónde viene eso? José Fernando se imaginó eso. No. Lo vimos en algunas parashot pasadas. ¿De dónde venía esa oposición contraria contra el Eterno? Y está en un hombre que inclusive quería echar a perder los planes de Dios. Ese hombre, y que despreció las cosas de Dios. Ese hombre es Esaú. Peleaba en el vientre con su hermano para él salir primero y poder ganar la bendición. Y por su fuerza, es un comentario mío, salió primero. Pero Jacob salió trabada la mano a él. Y su madre decía, fue y consultó al Eterno, si pelean en mi vientre no quiero vivir. ¿Para qué vivo? Y el Señor le contestó, 2 naciones hay en tu seno. El uno servirá
al otro, y el mayor servirá al menor. Desde ahí empieza, y vamos a ver cómo es esta actitud de este hombre con las cosas de Dios. Este hombre se da cuenta de que las mujeres cananitas son fastidio a sus padres y a su madre, y va y toma mujeres de ellas. Este hombre se da cuenta de que tenía la primogenitura y dice y exclama: ¿para qué me ha de servir esto? Para nada. Y la vende. Y dice la palabra de Dios que Esaú menospreció la primogenitura. Y por eso el Eterno lo aborreció. Y se convierte en Edom. Se convierte en Edom en el momento en que se casa con las hijas de Ismael. Ahí hay una unión terrible, contradictoria en contra del pueblo de Dios. Esa maldad que demuestra Egipto contra Israel no es más que la herencia de Edom, que ha dejado al mundo sin Dios. Quiso dañar los planes de Elohim, no pudo. Dice la palabra de Dios en Génesis 25:22. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Eterno. 25:25. Y salió el primero rubio, era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Despreció la bendición de Dios. 25:32. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Génesis 26:34. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Bereí, y Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. Fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca, un hijo que deshonraba a sus padres. Cuando la palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. Este hijo deshonraba a sus padres. Se fue en contra de ellos, porque no hicieron su voluntad. Se fue en contra de ellos. Y dijo Rebeca a Isaac, 27:46, fastidio tengo de mi vida. ¿Hasta qué nivel la madre tiene fastidio de su hijo? O su hijo hace que su madre tenga fastidio. Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? 28:8. Vio asimismo Esab que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Se fue en contra de la voluntad de sus padres, que sus padres estaban guiados por Dios y servían a Dios. Dice el Génesis 36:1, estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, que tenían una maldición: a Ada, hija de Elón, a Eteo, a Olivama, hija de Ana, hijo de Sibeón, Ebeo, y a Besamat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Y mire lo que dice la palabra de Dios respecto a las mujeres de Canaán. Y dijo: maldito Canaán, siervo de siervos, será tu hermano. Y en el 36:3, y Basemat, hija de Ismael, era hermana de Nebaiot. Entonces nos estamos dando cuenta de dónde viene esa influencia. Porque el pueblo que no conoce a Dios tiene sus fuerzas puestas en sus fuerzas. Tiene su fuerza puesta en su poder. No las tiene puestas en el Eterno. Y miren lo que leímos en 1 Samuel 1:2-8. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacer sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Adonai son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él es el que levanta, Él es el que nos levanta. Él es nuestra fortaleza. Él debe ser nuestro sentido, Él. No nuestra arrogancia, no nuestras fuerzas, no. No se agrada el Eterno en eso. 9. Él guarda los pies de sus santos. Ojo con esta señal aquí. Mas los impíos, ¿quiénes son los impíos? ¿Cuál es la definición de impíos? Los que no tienen temor de nada de Dios. Esos son los impíos. Así son. Porque ellos han querido ser fuertes con su fuerza. Y mire cómo termina este versículo 9. Mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza.
Eso no le agrada al Señor. El caballo se alista para la batalla. Pero ¿de quién es la victoria? De Dios es la victoria. Y el mundo sin Dios, el mundo que no ha nacido de nuevo, está influenciado por su fuerza y su poder, por su propia fuerza y por su propio poder. Y quieren conquistar, y quieren ganar, y quieren liderar, y quieren gobernar por su propia fuerza. Y lo han hecho. Y nos encontramos con ellos. Y son crueles con nosotros, con los hijos de Dios. Nos dicen, ¿para qué Dios? Si tú puedes, si tú eres inteligente, si tú eres profesional. Y esa es una de sus grandes virtudes. Y hay que decirlo, son excelentes en lo que se proponen profesionalmente. Y por eso ocupan cargos de privilegio. Tal vez sí. Es una reconvención para nosotros los hijos de Dios. Tenemos que ser excelentes en lo que el Señor nos ha puesto que seamos. Y luchar por ser excelentes en eso. Porque por eso ellos ganan sitios de privilegio. Por su fuerza. Porque saben que ahí está el poder. Entonces se esmeran en ser excelentes profesionales. Sin Dios, ellos ponen sus capacidades al máximo. Porque para ellos eso es lo que prima. Eso es lo que vale. Ese es el poder. Pero se convierten en enemigos de Dios. Y en enemigos nuestros. Y así como a Israel lo sometieron, lo humillaron, se aprovecharon de él, así se quieren aprovechar de los hijos de Dios. Repito ese versículo 9. Él guarda los pies de sus santos. Mira dónde está nuestra protección. La santidad. Él guarda los pies de sus santos, ¿sí? Él levanta al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Adonai son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Esto para una persona de esas que no tiene a Dios. Claro, obvio, como dicen la religión, es el opio del pueblo. Para llevar a los bobitos. ¡Ja! Cuando entremos al reino de los cielos, con el favor del Eterno, oh sorpresa, que se van a llevar los que no se conviertan a Dios de todo corazón y no nazcan de nuevo. 9. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecerán. Está determinado para ellos, perecerán, dice la palabra de Dios. Así como el Eterno tuvo guerra y tiene guerra contra Adón siempre, porque despreció las cosas de Dios. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Son dos pueblos como el agua y el aceite. Tienen motivaciones diferentes. Y aquí la riqueza es simplemente un medio para el gobierno de ellos. Por eso también acumulan riqueza. Porque no tienen en qué apoyarse. Porque no creen en Dios. Entonces no tienen en qué apoyarse. Por eso tienen que acumular riquezas. Y dice Santiago que esa es su fortaleza. Pero porque quieren a través de ese medio gobernar, someter, humillar, sobresalir, destacar. Pero de Dios, nada. No encontré, pero la palabra hedonismo no dice que venga de don. Pero el hedonismo es la filosofía, dice que es la persona que trabaja por sí mismo, y por su belleza, por sobresalir él mismo. Ese es el hedonismo. Y dice, para terminar, en el Salmo 97, versículo 10, aquí están las claves. Los que amáis al Eterno, no está hablando de los impíos, los que amáis al Eterno, tú y yo, los que amáis al Eterno, aborreced el mal. Él guarda, mire dónde está la protección. Él guarda las almas de sus santos. ¿De quién? De mano de los impíos los libra. Luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón, justicia, rectitud, santidad. Alegraos justos en Adonai y alabad la memoria de su santidad. Es una oración que cuando pide en plural. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos, no dice véngame. Es una oración intercesora por el pueblo de Dios. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos
no es una oración para ti, hermano, solamente. Es una oración en que tienes que incluir a todo el pueblo de Dios. Guárdanos, perdónanos, líbranos, protégenos. Y última arma que tenemos contra este pueblo, la guerra espiritual, que está en Efesios 6:10. Todo esto tiene un poder y una fuerza diabólica. Y es porque esta gente no ha querido a Dios, ha despreciado las cosas de Dios como las despreció esa que se convirtió en Edom. Y por eso Malaquías dice, pelea, siempre tengo contra él. Construirá y yo destruiré. Malaquías 1:2 para terminar. Yo os he amado, dice el Eterno, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice el Eterno, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho el Eterno de los ejércitos, ellos se edificarán, y yo destruiré. ¿Contra quién Dios se pone en contra tan fuertemente? Contra el que lo desprecia. Ellos se edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual el Eterno está indignado para siempre. El que tienen poco a Dios y las cosas de Dios. Que el Eterno nos continúe bendiciendo.